gente pregunta, el Bulldog responde. La pregunta de Sebastián: ¿cómo encararía una reducción de impuestos teniendo en cuenta el déficit actual de más del 10% de gasto público, sin afectar la recaudación en el corto plazo y por ende aumentar aún más el déficit? Entiendo el impacto del efecto de la curva de Laffer a largo plazo, pero hasta lograr esta mejora, ¿cómo cubre ese déficit? ¿Se basará en un shock de confianza? ¿Tomaría deuda? ¿Cuál es su visión? Sebastián, muy buena la pregunta, muy valiosa, sobre todo para que podamos reflexionar sobre los temas tributarios. ¿Qué es lo que es vital en nuestro país, pero yo diría en todo el mundo? Es ampliar la base tributaria, es decir, ampliar los que pagan, evitar cazar en el zoológico, es decir, igualdad ante la ley pareja para todos. Entonces la reforma tiene que ir en dirección a que haya una mayor base tributaria y menores impuestos para aquellos que cumplen sus obligaciones. Es una regla general, es una regla valiosa en Argentina y en el mundo, y ha sido extraordinariamente importante. Una de las razones que explican la revolución tecnológica en Estados Unidos, en Dinamarca, es la baja de impuestos de las reformas del 86, de la reforma de los 90 en Dinamarca, que bajó la tasa marginal y atrajo formidable cantidad de innovadores, inventores a esos países. Eso está en el meollo del crecimiento. Entonces, la primera regla es ampliar la base, bajar las tasas para los que cumplen. Obviamente, eso podrá hacerse en menor medida cuando hay una situación vulnerable como la que nosotros tenemos. El segundo principio que yo quisiera transmitirle es bajar la tributación sobre la inversión y sobre el empleo. Correr la tributación a otra base. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mucha inversión y mucho empleo. El país tiene alrededor de 27 millones de planes sociales y 6, 7 millones de personas que trabajan. Eso rompe el sentido común que no funciona. Entonces necesitamos sesgar los incentivos hacia la inversión y el empleo. Y cambiar la base tributaria, hacia consumo, hacia otras dimensiones, pero no castigar inversión y empleo, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que genera valor, eso es lo que genera, déjeme decirse en un lenguaje técnico, más externalidad. La más grande externalidad que hay en Argentina, mucho mayor que las ambientales, es la de los que pagan impuestos. Los impuestos son la más grande externalidad que hay, entonces uno tiene que ir a generar actividades que produzcan impuestos. Por eso la inversión. La tercera cuestión es que usted sabe que hay un riesgo climático en el mundo. Entonces, yo he sido partidario históricamente de gravar los factores contaminantes. Es decir, no es una propuesta original mía, pero es una propuesta, yo diría, del consenso mundial, que está en las antípodas del consenso de Cristina. Cristina es la antípoda de lo que hay que hacer. Eso es una regla que no le erra nunca. En el mundo se sugiere gravar a los factores contaminantes y desgravar el empleo, en línea con el argumento anterior. Entonces, una cosa que Argentina tiene que hacer, que es muy grande, es quitar los subsidios a la energía y gravar el uso. Y ahí tiene una masa tributaria formidable para producir las correcciones a la baja en las otras actividades. Yo diría que en una situación de emergencia como tiene la Argentina, yo comparto con ustedes, muy delicada, que no se arregla subiendo impuestos, pero yo estaría, para no perder tributación, dispuesto a gravar bienes suntuarios para todos. Ahora, me parece que una cuestión muy importante empieza por eliminar subsidios. Primero, esa idiotez de subsidiar lo que contamina. Eso es un disparate tan grande que no me puedo explicar
cómo nuestra sociedad no lo comprende y cómo no lo sanciona. La votaron a la gran contaminadora. Otros temas hay ahí, pero la contaminación, la enemiga del medio ambiente, eso es un tema muy importante. Yo diría, tenemos que eliminar subsidios. En materia impositiva hay muchos subsidios escondidos. Entonces, reponer la igualdad ante la ley y eliminar todos los tratamientos especiales sería otro paso para hacer espacio a la reforma fiscal. Por último, yo diría, hay que ir sobre el gasto, o sea, hay que ir sobre el gasto y sobre los privilegios. Cuando piense en el gasto, piense en los privilegios. Piensa que Cristina cobra más de 1.000.000 de pesos, piensa que Zaffaroni cobra 865.000 pesos de pensión. Usted se imagina que no pusieron esa plata. Entonces, no me pida que descarguemos la corrección sobre lo más vulnerable. Empecemos por la oligarquía, por la oligarquía del poder, por la oligarquía política, por esta oligarquía tan degradada, que con un lenguaje de ayuda al pobre cobra ingresos obscenos del Estado, ingresos obscenos. Esas familias que, esa es lo verdadero privilegiado de la Argentina, son esas familias políticas que viven del poder. Entonces ahí hay que hacer una reducción, como hay que hacerla, yo diría, todo el gasto del Estado. Yo he propuesto en otro discurso que espero que pronto se incorpore al canal sobre los 5 principios que vamos a aplicar en la gestión de gobierno, yo he propuesto el gobierno digital. Mire, si nosotros transparentamos las compras, los gastos estatales a los 3 niveles de gobierno, y vemos la ronca que hay ahí, la manga de corrupción que hay ahí, los sobresueldos, los sobreempleos, bueno, ahí hay que hacer la corrección. Imagínense que no le podemos pedir más impuestos a los que producen, a los que se desloman todos los días. Hay que hacer la corrección ahí, en esa masa crítica de gente subsidiada que vive sin hacer nada. Una prueba, usted vio que nos pasamos 6 meses encerrados. ¿Usted se dio cuenta de la ausencia del trabajo de toda esta gente? Yo no me di cuenta de nada. Podrían estar o no estar, es lo mismo. ¿Se imagina que les pagamos fortuna? Imagínense que hiciéramos lo que yo he propuesto alguna vez, un proceso de saneamiento de la República. Rediseñar la estructura administrativa del Estado para que nos preste servicio, hacer un buen diseño de lo que necesitamos y someter a todos los que están a concurso de oposición antecedentes. Los buenos se quedan, los malos los vamos a ayudar a conseguir empleo en el sector privado. Los vamos a subsidiar para que consigan empleo en el sector privado. Y la clave va a ser a trabajar. Para eso necesitamos mucha inversión, para eso necesitamos crear incentivos para venir a invertir en el país, para que las empresas vengan. Si las empresas se van, si todo el mundo se quiere ir, si la gente vota a Cristina, estamos perdidos. Pues ojalá haya sido un error, pero que no se cometa nunca más. Este error lo vamos a pagar tan caro esta vez, tan caro. El costo de Cristina es tan elevado. No digo de Alberto, que Alberto es, sabe, un correvidile de la señora. Lamento yo tener que decir esto, pero es el problema que tiene. Entonces, la presencia de ella, el pánico que genera, la idea de que van a depredar todo lo que hay en la Argentina para dar esos ingresos extravagantes de las familias y asociados al poder, esos son los verdaderos privilegiados de la Argentina, son ellos. Ganan 50, 60 veces lo que gana gente, los jubilados que aportaron. A los que aportaron los ajustan, a ellos los favorecen. ¿Usted se imagina el escándalo que va a haber acá si hay un gobierno digital y se sabe lo que gana cada uno de ellos? Toda la ronga esa que vive del poder, de expoliarnos. Hay que corregir el gasto. O sea, yo creo que hay que hacer un buen sistema impositivo. Le di las líneas liminares de ese sistema, un sistema parecido al que tienen en otros países, al que teníamos en el año 2000 cuando yo era ministro. Ese es un sistema razonable. No tiene que ser muy diferente. Lo que necesitamos es ampliar la base,
a hacer que todo el mundo pague, evitar el impuesto inflacionario, que es un impuesto muy regresivo sobre los más pobres, hacer cosas sensatas. Digamos, vio que al presidente le gustan los países nórdicos. Yo digo, ¿por qué no abrimos la economía como los países nórdicos? ¿Por qué no tenemos un sistema tributario y de seguridad social como los países nórdicos? ¿Por qué le damos esas pensiones obscenas a ella y sus amigos? Ese es el principio. Si saneamos eso, imagínense que si saneamos eso, el resto va mojándose el pescuezo, porque va a ser inevitable. Es decir, no puede haber espacio para sinvergüenza. Es el primer paso para corregir, es terminar con los sinvergüenzas. Pero bueno, ojalá lo entendamos. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián pregunta, ¿qué propuestas tiene el liberalismo y usted en particular respecto a la relación entre crecimiento económico versus impacto en el medio ambiente? Como caso actual, el tema de la producción de cerdos para China sería de un gran flujo de divisas para el país, que se requiere desesperadamente, pero como contrapartida puede generar aumento en las emisiones de gases, produciendo el efecto invernadero y el aumento en la tala de bosques para el cultivo de cereales para alimentar a los cerdos y la construcción de las granjas. ¿Cómo puede el mercado lograr la maximización de utilidades económicas y naturales en un caso como este sin intervención o normativa estatal? Otra pregunta inteligente, Sebastián. A ver, es verdad que hay una externalidad o una inapropiabilidad que no está valorada, que es, por ejemplo, el extraordinario efecto que tendría que el país forestara de una manera equivalente a Uruguay. Nosotros tenemos forestado 1 millón de hectáreas, podríamos tener para el equivalente a Uruguay 21 millones. Imagínense lo que sería en términos ambientales hacer eso. Eso requiere que generemos condiciones favorables. Segundo factor, el factor más contaminante en Argentina son los subsidios a la energía. Subsidios escandalosos que prevalecieron bajo el kirchnerismo y que volvemos a eso. Si nosotros corregimos los subsidios a la energía, yo diría prácticamente el 80 y el 90% de los problemas de contaminación. Y si además hacemos la forestación, y si además cobramos por los afluentes contaminantes, y si además creamos condiciones en los edificios, en el transporte público, para hacer cosas inteligentes, obviamente explicitando. Yo reconozco que en estas cuestiones ambientales hay externalidades y muchas veces los precios del mercado no reflejan correctamente los costos sociales, y eso hay que reflejarlo. Y creo que el tema crucial allí, siempre pensé de muchos años atrás, creo que el consenso en el mundo es el tema energético, el tema de la forestación, el tema de cómo diseñamos las urbes. Por ejemplo, usted sabe que subsidiar las megaurbes como de manera criminal hizo el kirchnerismo, de manera criminal le subrayo, porque para una pandemia íbamos a ser una víctima terrible, y se subsidiaron terriblemente 1.800, 2.000 barrios marginales. Todo eso ha generado una vulnerabilidad extraordinaria. Entonces yo creo que si corregimos esa parte, poniendo los precios a los precios sociales, o sea, castigando el uso de factores contaminantes, castigando la contaminación en las megaurbes, generando los incentivos y la corrección, si usted quiere, los subsidios para la forestación, bajando el riesgo país, porque la forestación es un programa de largo plazo y con estas tasas extravagantes que generan los confiscadores y los que nos empobrecen y depredan como el kirchnerismo, bueno, probablemente creemos las condiciones para ser, digamos, un país más amigable ambientalmente. Yo ahí soy muy partidario de reflejar los verdaderos costos sociales, y creo que ahí ha habido y hay un tema tremendo en esta materia de los subsidios, reitero, criminales al deterioro del medio ambiente, a la contaminación, al hacinamiento, a las megaurbes.
a veces a mí me resulta, sobre todo en este momento de pandemia, cuando veo tantos muertos, esas políticas absurdas, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista urbanístico, del diseño de nuestro sistema de transporte, no, me da mucho enojo, así que tomo el guante, le admito que hay que hacer esas correcciones en términos de precios sociales y precios privados, pero le digo, no hay nada equivalente a las políticas criminales, antiambientales que han seguido durante muchos años el kirchnerismo y que no se han sido reconocidas en la narrativa pública, porque, mire, si el acuerdo de país, si los Kirchner hubieran presidido el mundo, siguiendo su política, el mundo hubiera colapsado, ya hubiéramos tenido un fenómeno de calentamiento global imparable. Eso es lo que tenemos que reconocer. Entonces, hasta que no termine esa mentira en la sociedad argentina, es muy difícil que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero estoy de acuerdo en la sugerencia, en la propuesta de política económica implícita. Hay que subsidiar las actividades que reducen la contaminación y que generan un medio ambiente favorable, y hay que castigar el uso de recursos que contaminan el medio ambiente, y eso incluye reflejar correctamente los costos ambientales de la producción de cerdo, que creo igual que reflejando los costos ambientales la vamos a hacer y va a ser muy rentable para el país. Gracias.